Enoc explicó los 10 cielos. Lo que vio te aterrorizará. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Durante generaciones, el nombre de Enoc ha sido rodeado por un velo de misterio, temor y asombro. Su historia, aunque apenas mencionada en la Biblia tradicional, contiene una de las revelaciones más impactantes que se hayan registrado en la tradición judeocristiana. En el libro de Génesis se nos dice que Enoc caminó con Dios, y un día, simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó. Pero, ¿a dónde fue llevado? ¿Qué significa realmente que no conoció la muerte? Lo que muchos ignoran es que Enoc no solo fue arrebatado del mundo de los vivos, sino que fue transportado a través de los cielos, uno tras otro, hasta llegar al 10º, donde la luz era tan pura que sus ojos apenas podían resistirla. En su viaje, vio cosas que ningún ser humano había contemplado jamás, y lo que vio no solo fue glorioso, fue aterrador. Enoc fue testigo del juicio divino, de los lugares de tormento reservados para los impíos, de los ángeles caídos encadenados por su rebelión, y de secretos celestiales que, según él, no estaban destinados a ser comprendidos por la humanidad. Esas visiones, registradas en el antiguo libro de Enoc, un texto que fue sagrado para muchas comunidades antiguas pero que más tarde fue excluido de la Biblia, nos ofrecen una mirada profunda y estremecedora al universo espiritual que existe más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué fue suprimido este libro durante siglos? ¿Qué temían los poderosos de su mensaje? ¿Y qué quiso Dios mostrarnos al permitir que estas palabras sobrevivieran hasta nuestros días? El mundo espiritual que Enoc describe no es un único cielo luminoso donde cantan los ángeles. No, él habla de 10 cielos distintos, cada uno con sus propias leyes, sus propias criaturas, su propio propósito. En el primero vio los vientos y las nubes, las fuerzas que controlan el clima y los ciclos de la tierra, pero al ascender más allá, el panorama cambió. La belleza fue reemplazada por la solemnidad, y la solemnidad por el temor. Enoc narra que los ángeles lo tomaron de la mano y lo guiaron hacia arriba, como si cada nivel del cielo revelara una capa más profunda de la voluntad divina. A medida que subía, la luz se volvía insoportable, las voces eran como truenos, y las verdades que se revelaban le hacían temblar el alma. En uno de los cielos, Enoc contempló el castigo de los vigilantes, aquellos ángeles que descendieron a la tierra en los días antiguos y tomaron esposas humanas, engendrando gigantes, y enseñando a los hombres artes prohibidas. Enoc los vio encadenados, llorando, suplicando misericordia, pero Dios había cerrado sus oídos. Ellos habían traicionado el cielo, y su castigo era eterno. Allí también vio las almas de los impíos, retenidas en cámaras oscuras, esperando el día del juicio, cuando sus obras serían pesadas en la balanza divina. Vio fuego que no se apagaba, ríos de oscuridad, puertas selladas que solo se abrirán cuando llegue la hora final. Y lo más inquietante de todo, Enoc no solo observó, él fue testigo, y su deber era recordar. Las palabras de Enoc no fueron escritas para provocar curiosidad, sino para advertir. Él entendía que su viaje no era un privilegio personal, sino una misión. Debía contarle al mundo que los cielos no son solo moradas de paz, sino también de justicia, que el universo espiritual no es solo gloria, sino también juicio, que cada acción humana tiene una consecuencia eterna, invisible a nuestros ojos, pero registrada en los libros del cielo. Enoc vio esos libros, vio cómo se abren, cómo los nombres son inscritos o borrados, cómo cada alma es seguida con atención. Nada escapa a la mirada de Dios, nada, y sin embargo, en medio de todo ese temor, también hay esperanza, porque Enoc no regresó con un mensaje de condenación sin salida, sino con una invitación al arrepentimiento. Él vio que hay caminos que llevan a la redención, que incluso los justos, si permanecen firmes, serán recibidos con gozo en los cielos más altos, que hay un orden divino que guía todo, incluso cuando parece que el mal reina en la tierra. Enoc comprendió que el viaje a través de los cielos no era solo para ver, sino para entender. Y ese entendimiento fue tan profundo,
tan abrumador, que cuando regresó a la tierra, ya no era el mismo. La figura de Enoc ha sido olvidada por muchos, ignorada por generaciones y silenciada por siglos, pero hoy, su voz resuena con una fuerza renovada, porque el mundo está entrando en tiempos donde lo invisible empieza a manifestarse, donde las antiguas profecías vuelven a tomar vida, donde el velo entre lo físico y lo espiritual se está rasgando, y en medio de este despertar, las visiones de Enoc vuelven a nosotros como un faro en medio de la oscuridad, para recordarnos que hay más de lo que vemos, mucho más. Lo que vio Enoc no era una metáfora, no era poesía, era real, y si abrimos nuestros ojos espirituales, tal vez podamos ver también una parte de esa realidad. Pero cuidado, porque no todos están preparados para soportar la verdad de los 10 cielos, y lo que allí se revela puede cambiarlo todo. Cuando los ángeles descendieron para buscar a Enoc, no hubo relámpagos ni trompetas. Fue un llamado silencioso, un susurro en lo más profundo de su espíritu. El mundo a su alrededor seguía girando con normalidad. Los hombres trabajaban, las mujeres preparaban el pan, los niños reían sin saber que algo sagrado estaba a punto de suceder. Enoc, en medio de todo, sintió que su corazón era atraído hacia arriba, como si una fuerza invisible le levantara los pies del suelo, y entonces, en un instante, fue arrebatado. Los cielos se abrieron, y los límites del mundo dejaron de existir. El primer cielo era como una gran cúpula de nubes vivas. Allí vio a los ángeles que controlan los ciclos de la tierra, aquellos que manejan el viento, la lluvia, la nieve, el rocío. Eran innumerables, y cada uno tenía una función específica. Se movían con una precisión que ningún reloj humano podría igualar. Cada nube tenía su guardián, cada soplo de viento, su mensajero. Enoc los observó en silencio, maravillado por la perfección de aquel diseño, pero también sintió un escalofrío, porque entre esos ángeles, algunos tenían rostros tristes. No hablaban, no se movían, estaban de pie, como si esperaran un juicio, y cuando Enoc preguntó por ellos, el ángel que lo guiaba respondió: estos son los que han fallado en su deber. Su castigo aún no ha sido determinado. Esperan el veredicto del Altísimo. Desde ese momento, Enoc comprendió que incluso entre los cielos hay temor, que incluso las criaturas celestiales tiemblan ante la justicia divina. Su guía lo tomó de nuevo, y ascendieron más alto. En el segundo cielo, la oscuridad era densa como humo. Allí no había música ni orden, sino gemidos. Enoc vio algo que nunca olvidaría: ángeles encadenados, suspendidos entre el cielo y el abismo. Sus alas estaban rotas, sus rostros cubiertos de vergüenza. Gritaban, suplicaban, pero sus cadenas eran inquebrantables. Uno de ellos levantó la cabeza y miró a Enoc directamente. Sus ojos eran como carbones ardientes, llenos de rabia y tristeza. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Enoc, aunque ya sentía la respuesta en su alma, y el ángel que lo acompañaba le dijo: estos son los vigilantes, los que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad, enseñaron artes oscuras, alteraron la creación de Dios y desobedecieron el mandato del cielo. Su juicio ha comenzado, pero no ha terminado. Permanecerán aquí hasta el gran día del castigo. Enoc no pudo hablar, su cuerpo temblaba, su espíritu se encogía. ¿Cómo era posible que seres tan majestuosos hubieran caído tan bajo? ¿Qué clase de orgullo o deseo podría llevar a un ángel a enfrentarse a Dios? Y sin embargo, la respuesta estaba delante de sus ojos, porque aquellos ángeles no eran monstruos, eran hermosos, tristes, rotos, y eso era lo que más aterraba a Enoc. No eran demonios, eran ángeles que una vez caminaron en la luz. Eso le enseñó que la caída puede venir incluso desde el lugar más alto, que ningún ser, por más elevado que sea, está exento del juicio si desobedece al Creador, y que los errores cometidos en el cielo, así como en la tierra, tienen consecuencias eternas. El viaje continuó. En el tercer cielo, Enoc vio un contraste tan grande que su corazón apenas pudo soportarlo. De un lado, un jardín de gloria, con árboles de vida, frutos que brillaban como oro, y un río que fluía con una luz líquida. Allí estaban las almas de los justos, en paz,
en comunión, rodeadas de ángeles que cantaban sin cesar. La belleza era tan profunda que Enoc sintió que podía quedarse allí para siempre, pero no podía, porque del otro lado del cielo, separado por un muro de fuego, estaba el lugar de los impíos. Allí vio almas arrastrándose, cubiertas de tinieblas, llorando por las decisiones que tomaron en vida. No era el infierno aún, pero era un lugar de espera, una antesala del juicio. El tormento no era físico, sino espiritual, una angustia que nacía del arrepentimiento tardío, del conocimiento de que la oportunidad fue dada y rechazada. Enoc cayó de rodillas. Su guía le levantó con suavidad, pero con firmeza. «¿Debes ver más?», le dijo, y Enoc entendió que lo que se le estaba mostrando no era para su deleite, sino para su obediencia, porque un día él tendría que hablar, tendría que regresar y contarle al mundo lo que había visto, tendría que advertir, porque el tiempo es corto, y la verdad, ineludible. Mientras ascendía hacia el cuarto cielo, el corazón de Enoc ardía, no de miedo, sino de certeza. Lo que estaba viendo era real, y cada hombre y cada mujer debía saberlo, porque nadie podrá decir que no fue advertido, nadie podrá decir que no sabía. Enoc estaba siendo preparado no para el conocimiento, sino para el deber, para despertar a un mundo dormido, para levantar la voz en un tiempo donde la verdad había sido silenciada. Y tú, que hoy escuchas estas palabras, también has sido elegido para ver, tal vez no con los ojos del cuerpo, pero sí con los del espíritu, porque los cielos no están tan lejos como pensamos, y el juicio no está tan distante como creemos. Escucha, siente, porque lo que vio Enoc muy pronto podría manifestarse ante nosotros. El ascenso continuó. Enoc, con los ojos abiertos y el alma temblando, sintió que el aire se volvía más denso, como si cada capa del cielo que atravesaba pesara más sobre su conciencia. El cuarto cielo se presentó ante él como un vasto océano de fuego suspendido. En la nada, las llamas no ardían como las de la tierra, eran llamas puras, vivas, conscientes, y entre ellas se movían criaturas de una gloria indescriptible. Los querubines no tenían una forma única, algunos tenían rostros de hombres, otros de leones, otros de águilas. Tenían alas que cubrían sus cuerpos, y ojos, tantos ojos, como si cada uno viera cosas que ningún ser humano podría soportar. Allí, Enoc fue testigo del poder de la alabanza celestial. Los querubines no descansaban, volaban en círculos alrededor de un trono cubierto por el misterio, y mientras lo hacían, sus voces retumbaban como 1000 tempestades, diciendo una y otra vez: «Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada palabra que pronunciaban hacía vibrar el alma de Enoc, y sin embargo, no era miedo lo que sentía, era algo más profundo, una reverencia tan intensa que le hizo llorar sin entender por qué. Allí comprendió que la santidad no es solo un concepto, es una presencia, una fuerza que todo lo penetra, que todo lo ilumina y lo juzga. Pero en medio de esa gloria, Enoc también vio un detalle que heló su corazón. Entre los querubines, había uno que no cantaba, estaba apartado, como si su rostro no pudiera mirar el trono. Su luz era tenue, su movimiento, lento, su alma, herida. Enoc no necesitó preguntar quién era. En lo profundo de su ser, supo que aquel era un recuerdo vivo del pasado, un eco del que había caído, porque aún en los cielos hay memoria del dolor, y el dolor del cielo no es el mismo que el de la tierra. Allí, el dolor es eterno, no porque Dios no perdone, sino porque la traición en ese nivel deja una herida imposible de cerrar. El quinto cielo fue una sorpresa aún mayor. Al llegar, Enoc encontró un silencio absoluto, ni ángeles, ni fuego, ni cantos, solo vastos campos de luz donde almas esperaban. Era el lugar donde descansaban aquellos que habían vivido con justicia, pero sin conocimiento pleno de la ley. Enoc comprendió que no todos los que mueren sin conocer a Dios están condenados, pero tampoco están completos. Estas almas esperaban una revelación, esperaban la manifestación de la promesa. Fue entonces cuando entendió que el cielo no es solo destino, es también proceso, que Dios
en su justicia infinita, prepara a cada alma según su entendimiento, su pureza, su deseo sincero de verdad, y aquellas almas no estaban perdidas, solo estaban en pausa. Mientras caminaba entre ellas, Enoc escuchaba sus pensamientos como ecos en el viento. No hablaban con palabras, pero sus almas clamaban por luz, pedían comprensión, anhelaban el día en que serían llevadas al conocimiento pleno. Y fue en ese momento cuando Enoc sintió por primera vez que su presencia allí no era solo la de un testigo, sino la de un mensajero, un canal entre lo visible y lo invisible. Y aunque no podía hablarles, supo que su visita había sido registrada, que ellas sabían que el plan seguía en marcha, que la promesa no se había olvidado. El ángel que lo guiaba le tomó la mano una vez más, ya no con urgencia, sino con una ternura que Enoc no había sentido hasta ese momento. Era como si incluso su guía reconociera que lo que venía sería aún más pesado. Ascendieron, y el sexto cielo se desplegó como un palacio de juicios. Allí no había música, ni luz, ni sombra, solo asambleas. Enoc vio a miles de ángeles sentados como ancianos, sabios, cada uno con un libro en las manos, libros que no contenían palabras, sino actos. Cada página era un día vivido por los hombres, cada línea, una decisión. Allí se determinaban los destinos, no por capricho, sino por justicia, y esa justicia era absoluta. Enoc se sintió desnudo, no físicamente, sino en el alma, como si cada rincón de su corazón estuviera expuesto ante esos ojos. Comprendió que nadie puede esconderse de la verdad, que todo pensamiento, toda intención, será revelado. No importa cuán pequeña sea la acción, no importa cuán oculta haya sido la decisión. Allí, todo se pesa, todo se registra, y todo se juzga, y lo más temible de todo, no había errores. Ninguna acusación era injusta, ninguna sentencia equivocada. La justicia de Dios era perfecta, y esa perfección no daba lugar al autoengaño. Cuando Enoc quiso apartar la vista, su guía lo sostuvo con firmeza. No se le permitía mirar a medias. Si había sido llamado a ver, debía ver hasta el final. Y entonces, un libro fue abierto delante de él. No dijo a quién pertenecía, pero Enoc vio páginas oscuras, con manchas como si fueran lágrimas y sangre, y entonces comprendió: algunos destinos ya están sellados, no por la voluntad de Dios, sino por la terquedad del alma humana, porque Dios perdona, pero no fuerza, y cuando el corazón se cierra por completo, ni siquiera el cielo puede entrar. Enoc cayó de rodillas, agotado, pero el viaje no había terminado, faltaban aún los cielos más altos, los que ningún hombre había contemplado antes, y en esos lugares, Enoc vería no solo el destino de los ángeles o de los hombres, sino el misterio del tiempo, la raíz de toda creación y el rostro del Eterno, porque lo que comenzó como un llamado, se había convertido en revelación, y la revelación apenas empezaba. El séptimo cielo estaba tan lejos de la comprensión humana que Enoc sintió que su cuerpo ya no pertenecía al mundo físico. El aire era distinto, como si cada partícula estuviera compuesta de conciencia. Allí no había sol ni luna, ni estrellas que guiaran el paso del tiempo. Todo brillaba, con una luz que no quemaba, pero que traspasaba. La presencia de lo divino era tan densa que Enoc sintió que su alma flotaba fuera de sí mismo. Era como si su existencia entera hubiese sido despojada de todo lo terrenal, y solo quedara en lo eterno. Allí no se escuchaban cantos ni palabras, sino un silencio lleno de propósito, como si cada cosa respirara al compás del corazón de Dios. Los ángeles del séptimo cielo no tenían forma definida, eran llamas vivas que no ardían, conciencia pura sin rostro, sin alas, sin voz. Su sola presencia provocaba en Enoc un estremecimiento profundo, como si su alma fuera examinada sin juicio, solo con verdad. Y en medio de esa luz, Enoc comprendió algo que lo hizo llorar sin consuelo: todo lo que existe, todo lo que ha sido y será, está contenido en la mirada de Dios. No hay rincón en el universo que no esté siendo sostenido por su voluntad. Y si por un instante él dejara de mirar, todo dejaría de ser, no por castigo, sino porque fuera de él, nada puede existir.
El ángel que lo guiaba ya no caminaba a su lado. Era como si se hubiera disuelto en aquella gloria. Enoc estaba solo, pero no solo. Sentía una presencia envolvente, amorosa, poderosa. Una presencia que no podía ser contenida en palabras ni entendida por mente alguna. Y en esa presencia, escuchó una voz. No era una voz como la de los hombres. Era como el eco de muchas aguas, como el crujido de los cielos, como la memoria de todas las cosas hablando al mismo tiempo. Y esa voz le dijo: lo que has visto es solo el comienzo. En ese momento, Enoc fue transportado más allá del séptimo cielo. Ya no subía, ya no volaba, ya no era llevado, simplemente estaba en otro lugar. El octavo cielo se abrió ante él como un espejo eterno. No reflejaba su imagen, sino la historia de la humanidad. Allí, Enoc vio los comienzos del mundo, la caída del hombre, el dolor de generaciones enteras. Vio los pactos, los profetas, las traiciones, los milagros. Todo el recorrido de la humanidad estaba grabado en aquel cielo como si cada alma fuera una letra escrita con fuego. Pero lo más asombroso fue que también vio el futuro. Vio lo que aún no ha sucedido, pero ya está determinado. Y supo, sin sombra de duda, que todo está guiado por una inteligencia infinita, que nada ocurre por casualidad, que incluso el sufrimiento tiene un lugar dentro del plan divino. Allí Enoc comprendió que el tiempo, tal como lo conocemos, no existe para Dios. Pasado, presente y futuro son un solo suspiro ante Él, y sin embargo, no nos controla, nos ofrece libertad, nos observa decidir, nos permite caer, nos invita a levantarnos, porque el amor verdadero no impone, sino que espera, y el cielo entero espera a cada uno de nosotros. En el noveno cielo, Enoc fue llevado ante una visión que lo quebró completamente. Allí se encontraba lo que él llamó la habitación del juicio final. Era un lugar sin paredes, sin techo, sin límites, y sin embargo, sentía que todo lo que existe estaba reunido allí. En el centro, una fuente de luz blanca, tan intensa que ni los ángeles podían mirarla directamente. Alrededor, millones y millones de seres celestiales esperaban en silencio. No hablaban, no se movían, solo estaban, como si supieran que algo muy grande estaba por suceder. Enoc no entendía, hasta que vio los libros, gigantescos, pesados, flotando en el aire. Eran los libros de las vidas, no solo de los hombres, sino también de las naciones, de los reinos, de los tiempos. Y entonces, como si una orden invisible hubiera sido dada, uno de los libros se abrió, y Enoc vio cómo de sus páginas salían escenas vivas. Eran actos, decisiones, palabras, pensamientos. Todo estaba allí, no había nada oculto, y comprendió que el juicio no será un acto de violencia, sino de revelación, que el castigo no será impuesto, sino aceptado, porque cuando veamos nuestras vidas en la luz de Dios, sabremos que cada consecuencia es justa, y lloraremos no por el juicio, sino por no haber elegido antes el amor. Cuando Enoc quiso apartarse, la misma voz que había oído antes volvió a hablarle. Esta vez con ternura, le dijo: no temas, hijo del hombre, has sido llamado para ver, para oír, para regresar, porque tu voz será escuchada por los que aún pueden elegir, y tu testimonio será la semilla que despierte a los que duermen. En ese instante, Enoc sintió un dolor profundo en el pecho, no por temor, sino por la responsabilidad. Lo que había visto no podía olvidarse, lo que había sentido no podía ser ignorado. Era más que una visión, era una carga sagrada, una misión eterna, y entonces, el 10º cielo se abrió, no como los anteriores, no con formas, ni sonidos, ni criaturas. Se abrió como se abre un corazón. Era puro, absoluto, indescriptible. Allí estaba Dios, no como una figura, sino como todo, como el origen y el destino, como la raíz de la existencia. Enoc no pudo mirar, no pudo pensar, solo se rindió, cayó postrado, y supo que había llegado al fin del camino, al lugar que ningún ser creado puede comprender, pero todos anhelan, el hogar del alma, el trono del Eterno. Y fue allí, en el centro de todo, donde Enoc recibió la mayor revelación de todas, una revelación que, al ser comprendida, cambia
para siempre la manera en que vemos la vida, el mundo y nuestro destino. Porque los 10 cielos no están lejos, están aquí, esperando ser descubiertos, esperando que despertemos. Cuando Enoc descendió nuevamente a la tierra, ya no era el mismo hombre, no podía serlo. Cada célula de su cuerpo, cada rincón de su alma, había sido marcado por la eternidad. Los 10 cielos no eran solo lugares, eran revelaciones, eran dimensiones del propósito de Dios que el hombre común ni siquiera imagina. Y ahora, ese conocimiento ardía en él como un fuego sagrado, que no le permitía descansar. Enoc no regresó con el rostro glorioso de un héroe, sino con el peso de una verdad que ningún ser humano estaba preparado para escuchar. Durante días enteros guardó silencio, se sentaba bajo los árboles, miraba el cielo, cerraba los ojos, y recordaba, porque dentro de él, los cielos seguían abiertos, las voces, las luces, las miradas de los ángeles, el eco de las palabras del Eterno. Nada de eso se había ido, y en el silencio de la tierra, ese recuerdo dolía. Era como tener los ojos abiertos a una realidad que los demás no podían ver, como gritar en un idioma que nadie comprende. Pero el tiempo del silencio no sería eterno, porque Dios le había enviado con una misión: advertir, escribir, registrar lo que había visto. Y así, Enoc comenzó a escribir, no con tinta común, sino con lágrimas, no con la mente, sino con el alma. Su libro no era solo un relato de maravillas, era una advertencia, una súplica, una llamada urgente al arrepentimiento. En cada línea, Enoc mostraba no solo los horrores que aguardaban a los rebeldes, sino también la misericordia que espera a los humildes. Porque si algo había aprendido en su viaje, era que Dios no quiere la condenación del hombre, Él desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero el tiempo corre, y el juicio es real. Cuando los hombres comenzaron a leer lo que Enoc escribía, algunos se burlaron, otros se aterrorizaron, pero muy pocos comprendieron, porque la mayoría no quería mirar hacia arriba, no querían recordar que hay un cielo que los observa, que hay ángeles que registran cada paso, que hay un Dios que pesa los corazones. Preferían seguir en la oscuridad de sus rutinas, en la comodidad de su ignorancia, y así, lo que debería haber sido un despertar, fue ignorado por generaciones. Enoc fue apartado, sus escritos ocultados, su testimonio silenciado, pero no por siempre, porque los tiempos se acercan, los mismos tiempos que Enoc vio desde el octavo cielo, cuando le fueron mostradas las generaciones futuras, los imperios que caerían, las ciudades que serían destruidas, las almas que clamarían sin respuesta. Él vio este tiempo, nuestro tiempo, vio cómo la humanidad olvidaría a su Creador, como la codicia, el orgullo y la mentira llenarían la tierra, como los hombres llamarían bien al mal, y mal al bien. Vio cómo los mismos errores de los vigilantes serían repetidos por los hombres, como la magia, la violencia, la corrupción y la idolatría volverían a crecer, como en los días antes del diluvio, y también vio cómo Dios, en su infinita paciencia, esperaría, y seguiría esperando, porque su misericordia es más grande que su ira, pero también supo que ese tiempo de espera tiene un límite, que llegará el día en que los cielos volverán a abrirse, y esta vez, no será para mostrar, será para juzgar. Enoc vio el regreso del Hijo del Hombre, lo describe con palabras que estremecen el alma, dice que vendrá con poder, con gloria, rodeado de miles y miles de seres celestiales, que los montes temblarán ante él, que las estrellas caerán del cielo, que toda lengua confesará su nombre, que toda rodilla se doblará, y que nadie podrá esconderse. Ese día no habrá argumentos, excusas ni justificaciones, solo verdad. Pero incluso en esa visión del juicio, Enoc vio esperanza, porque también vio a los justos, a los que temieron al Señor en secreto, a los que vivieron en humildad, a los que fueron perseguidos por su fe. Ellos serán reunidos, serán consolados, serán llevados a los cielos que él conoció, y allí vivirán para siempre, no como sombras, sino como hijos de la luz. Y en ese día, todo dolor será quitado, toda lágrima será enjugada, toda herida será sanada. Enoc escribió estas cosas para nosotros,
no para los antiguos, no para los sabios, para ti, para mí, para este tiempo, porque sabía que llegarían días en que la oscuridad sería tan grande que solo una luz eterna podría guiarnos. Y esa luz es la verdad que él vio, la verdad que él vivió, la verdad que aún arde en sus palabras, esperando que alguien la lea y despierte. Hoy, su libro sigue vivo, sus palabras cruzaron los siglos, sobrevivieron a imperios, a censuras, a guerras, a indiferencias, porque lo que es de Dios, nadie lo puede enterrar. Y si estás escuchando esto, es porque también fuiste elegido, no por casualidad, no por accidente, fuiste llamado a recordar, a despertar, a volver tu mirada al cielo, antes de que se cierre. Enoc no solo fue testigo del cielo, fue testigo del corazón de Dios, y eso es algo que marca para siempre. Cuando regresó de su viaje por los 10 cielos, ya no podía vivir como los demás, veía más allá, escuchaba lo que nadie escuchaba, entendía lo invisible, cada paso sobre la tierra le recordaba que todo lo que tocamos es frágil, pasajero, destinado a desaparecer, pero lo que él había visto, eso era eterno, inmutable, sagrado. Ar su nombre, no para levantar su figura, sino para sacudir las almas. Cada línea de su libro es una trompeta, cada visión, una campana que llama al despertar. Él sabía que su tiempo era limitado, que no viviría para siempre, pero también sabía que sus palabras trascenderían los siglos, y así fue. Lo que escribió sobrevivió a la destrucción, al olvido, al rechazo, porque había fuego en su mensaje, fuego que venía del cielo. Los sabios antiguos temieron sus palabras, algunos las escondieron, otros las declararon peligrosas, y tenían razón, porque lo que Enoc vio desafía toda estructura humana. No hay religión, sistema o filosofía que pueda contener la magnitud de lo que le fue revelado. Él no habló de doctrinas, habló de realidades, y esas realidades no se debaten, se aceptan o se rechazan, pero no se pueden ignorar. Los 10 cielos son más que niveles, son dimensiones espirituales que reflejan la naturaleza de Dios y la condición del alma humana. Cada cielo, una etapa, cada visión, una advertencia. En el primero, Enoc vio el orden de la creación, en el segundo, la caída de los vigilantes, en el tercero, el contraste entre el paraíso y la espera de los impíos, en el cuarto, la gloria de los querubines, en el quinto, el reposo de las almas justas, en el sexto, el tribunal de los ángeles, en el séptimo, la santidad absoluta, en el octavo, el tiempo y su destino, en el noveno, el juicio final, y en el décimo, el trono de Dios. Cada uno de esos cielos está conectado con nuestras vidas. No son lugares lejanos, son reflejos de lo que llevamos dentro. El cielo no es solo arriba, está en nosotros. Cada decisión, cada pensamiento, cada acto, nos acerca o nos aleja de esos niveles. Hay quienes viven atrapados en el segundo cielo, encadenados por sus errores, incapaces de ascender. Otros han encontrado descanso en el quinto, esperando la plenitud. Algunos tocan el séptimo por instantes, cuando oran con sinceridad, cuando aman sin interés, cuando perdonan sin esperar nada a cambio. Enoc entendió que los cielos no son para los perfectos, sino para los humildes, para los que reconocen que sin Dios están perdidos, para los que caen, pero se levantan, para los que buscan, aunque no comprendan. Y por eso, su mensaje es más actual que nunca, porque vivimos tiempos en que el alma humana ha olvidado mirar hacia arriba, se arrastra en el polvo de lo material, ignorando que fue creada para volar, se llena de ruido, evitando el silencio donde Dios habla, y se encierra en la mentira, temiendo la luz que revela. Pero no todo está perdido, porque así, como Enoc fue llevado, así también habrá quienes serán llamados, no con carros de fuego, tal vez, no con visiones celestiales, pero sí con susurros del espíritu, con sueños que no se pueden explicar, con una sed que nada del mundo puede apagar. Si tú sientes eso, si dentro de ti hay un anhelo que no muere, una inquietud que no se apaga, entonces has sido tocado, has sido invitado, y el camino de Enoc puede ser también el tuyo. Él no era un superhombre, no era un ángel, era carne y hueso, como tú, como yo,
pero caminó con Dios, caminó tanto, tan profundamente, que un día ya no pudo seguir caminando sobre la tierra, fue elevado, y eso está escrito no para admirarlo, sino para recordarnos que es posible, que el cielo no es un premio para unos pocos, sino una promesa para todos los que creen, para todos los que caminan con fe, aunque no vean, para todos los que eligen el bien, aunque el mundo los rechace. Enoc fue fiel, y por eso fue llevado, no por ser perfecto, sino por amar la verdad. Su vida es una profecía viviente, una invitación silenciosa, una advertencia urgente, porque los cielos no esperarán por siempre, y cuando se cierren, será demasiado tarde. Hay algo en el alma humana que tiembla al oír el nombre de Enoc, no porque su figura sea temible, sino porque su historia confronta, no nos permite seguir igual, no nos deja tranquilos, nos obliga a mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué verá Dios cuando lea el libro de mis días? ¿Qué cielo me espera? Enoc fue el primero en ser llevado sin morir, el primero en atravesar los velos que separan lo temporal de lo eterno, pero no será el último, porque su experiencia no fue solo una visión privilegiada, fue una señal, un anuncio, una promesa viva de lo que Dios hará con aquellos que le buscan de verdad. Hay muchos que hoy viven con el corazón dividido, atrapados entre el deseo del mundo y el susurro de lo eterno. Muchos que han oído hablar del juicio, pero no lo creen, que conocen las escrituras, pero las han vuelto rutina, que oran, pero sin esperar respuesta, y es a ellos, a nosotros a quienes Enoc grita desde la eternidad, porque su mensaje no ha perdido fuerza. De hecho, nunca ha sido tan urgente. Vivimos en una generación que se burla del cielo, que idolatra el yo, que normaliza la oscuridad. Una generación que llama libertad a la esclavitud, sabiduría a la arrogancia, amor a la lujuria. Enoc vio esto, vio una humanidad que correría hacia su propia destrucción con los ojos abiertos, pero también vio algo más, vio un remanente, un grupo pequeño, casi invisible, hombres y mujeres, escondidos en los rincones del mundo, con el corazón encendido por una llama que no pudieron apagar. Vio lágrimas secretas, oraciones susurradas, manos alzadas en medio de la soledad. Vio fe real, y esa fe será recompensada, porque Dios no ha cambiado, sus cielos siguen abiertos, sus ángeles siguen escribiendo, su juicio sigue firme, pero también su amor sigue intacto, y su gracia, disponible. Los 10 cielos no están cerrados para siempre, están esperando a los que se atreven a creer, a los que caminan en obediencia aunque el mundo se burle, a los que aman la justicia, aunque les cueste todo. Enoc nos mostró que se puede vivir en la tierra y caminar con el cielo, que se puede tener un cuerpo mortal y un espíritu despierto, que no se necesita un templo para estar cerca de Dios, basta con rendirse, con buscarlo, con dejarlo entrar. El día en que Enoc fue arrebatado, nadie lo esperaba, no hubo señales en el cielo, ni trompetas en las montañas, solo un hombre caminando, como cualquier otro día, pero ese día, el cielo lo reclamó, porque ya no pertenecía a este mundo, su corazón latía con los ritmos eternos, su mirada ya no buscaba respuestas aquí abajo, sus pasos seguían una voz que solo él escuchaba, y entonces, sin aviso, fue llevado, y nunca más se le volvió a ver, solo quedó su testimonio, sus palabras, su fuego. Hoy, ese fuego llega hasta ti, porque todo lo que Enoc vivió, todo lo que vio, todo lo que escribió, ha sido guardado para este momento, para que tú lo sepas, para que tú decidas. No es una historia antigua, es un espejo, y lo que refleja, depende de ti. ¿Vivirás como si los cielos no existieran? ¿Como si tus actos no tuvieran eco en la eternidad? ¿Como si la muerte fuera el final? ¿O elegirás despertar, buscar, subir? Dios sigue hablando, y lo hace a través de los que se atreven a escuchar. Enoc escuchó, y su vida cambió, y, con ella, cambió el mundo. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas decirlo, sí, Señor, muéstrame tus cielos, y cuando lo hagas, prepárate, porque quien busca de verdad, encuentra, y cuando encuentres, ya no podrás volver atrás, porque conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Los 10 cielos no son un mito,
No son poesía, son la realidad detrás del velo, la estructura invisible que sostiene todo lo que vemos, y un día, todos los ojos serán abiertos, todos los corazones serán revelados, todas las rodillas se doblarán, y ese día, las palabras de Enoc resonarán con más fuerza que nunca, porque todo lo que dijo era verdad, y esa verdad hoy llama a tu puerta. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.